Amén y gracias a Dios. Joana, muchas gracias por hacerte cargo. Bueno, muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Es viernes y al ser viernes estamos viendo la doctrina de la salvación. Recuerde que el término para salvación es soteriología, el estudio de la salvación. Estamos viendo el tema del decreto divino. Ya vimos el decreto divino parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Seguimos viendo el asunto relacionándolo con unos tópicos que son sumamente importantes. ¿Por qué? Tenemos nosotros una definición. La definición dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Le pregunto, ¿se acuerda de esta definición? Usted me dirá, ¿se acuerda de esta definición? Ok, se acuerda, ¿cierto? Se acuerda de esta definición. Muy bien. Tenemos gente entrando a las 6:04 de la tarde, por favor. O sea, es entre mirar la Biblia, mirar el cuaderno o mirar la pantalla para darle ingreso al que vaya entrando. Por favor, por favor. La clase inicia a las 6. Respetamos el horario, ¿cierto? Ok, entonces aquí tenemos la definición. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, dice. Tenemos esta definición, pero si usted se pone a analizar, esta definición por un lado nos aclara mucho del panorama, muchísimo del panorama, pero por el otro lado comienzan a surgir una serie de preguntas, una serie de interrogantes. Eso para la persona que es bien analítica. Sí, para la persona que es bien pensante, pues. ¿Por qué? Porque si Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó... Bien, otra vez. Ok, muy bien. Yo le repito que nosotros comenzamos nuestra reunión a las 6 en punto de la tarde y son las 6:05 de la tarde. Y estoy entre mirar la pantalla y dar ingreso o estar revisando la Biblia y el cuaderno para dar inicio a la introducción de la clase. Entonces, por favor, 6:06 de la tarde. Nosotros comenzamos 6 en punto. Respetamos el horario, vamos de 6 en punto hasta las 7 de la noche. Por favor, gracias. Una recomendación. Dios me les conceda ese orden y esa organización en cuanto al horario de la clase. Gracias. Otra vez, mire, ya, tercer intento, ¿no? Dice: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Le acabé de preguntar si usted se acordaba de esta definición y me acabo de decir que sí. Estamos en el tema introductorio y el tema introductorio dice, bueno, por un lado esta definición aclara muchísimas cosas con respecto al tema del Dios soberano, pero por el otro lado crea una serie de interrogantes, una serie de preguntas y quizás una serie de contradicciones en la cabeza de algunos hermanos. ¿Por qué una serie de interrogantes y hasta contradicciones? Porque si Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, metámonos con ese asunto, eso quiere decir que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente el tema del pecado. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente mi vida pecaminosa. Ordenó libre e inalterablemente mi mal comportamiento. Ordenó libre e inalterablemente mi vida carnal. Ordenó libre e inalterablemente mi vida en el mundo. ¿Qué dice usted? ¿Será así o no será así? ¿O cómo es? ¿O cómo será? ¿No es cierto? ¿O cómo será? Este asunto es impresionante. Este asunto es, bueno, a ver, otra vez, reitero. Miren, estimados hermanos en Cristo, esto lo voy a decir ya por cuarta vez con todo el respeto. Y por cuarta vez con todo el respeto tengo que decir que la clase comienza a las 6 de la tarde. Tengo las 6:08 y todavía estoy entre mirar la pantalla y mirar la Biblia, mirar la pantalla y mirar el cuaderno para intentar hacer la introducción del asunto. Nosotros tratamos de respetar el horario iniciando a las 6 y terminando a las 7 o antes de las 7. Entonces es una recomendación en el amor del Señor, por favor, con todo el respeto. Y va la quinta. Ok. Estimados hermanos en Cristo, ¿cómo están? Es lo siguiente.
Mire, nosotros comenzamos la clase a las 6 de la tarde. Ya van 5 veces. A usted le consta, usted que está aquí desde las 6, le consta, van 5 veces que estoy entre mirar la pantalla para darle acceso a la persona que va entrando y tenemos las 6 y 8, 6 y 9. ¿Sí? Entre mirar la pantalla para dar acceso y mirar la Biblia, mirar el cuaderno para dar inicio a la introducción. Entonces, o nos dedicamos a dar acceso a las personas que van entrando o damos inicio a la introducción, porque es que a ver, esto funciona de la siguiente manera. Yo tengo que ir exponiendo, pero al mismo tiempo tengo que ir mirando la pantalla dando acceso. ¿Sí? Si me dedico solamente a la introducción, no le doy acceso a nadie después de las 6 de la tarde. Pero pues la idea es que los hermanos entran y los hermanos tomen este discipulado, ¿cierto? Y si nos dedicamos solamente a dar al acceso, pues nunca hacemos la introducción. Entonces esto es algo que yo le quiero recomendar. Mira el tono en el cual yo le estoy diciendo. Por favor, recíbalo bien. Recíbalo en el amor del Señor Jesucristo. Por favor. Esto es algo que yo le quiero recomendar a todos y cada uno de los hermanos. Por favor, ¿sí? Si iniciamos a las 6, usted sabe que iniciamos a las 6, como nuestro culto de domingo, que eso comienza es a las 9, como un reloj, no a las 9 y 1. Pues este comienza a las 6, no comienza a las 6 y 1. A las 6 ya le estamos pidiendo el favor a alguien que ore. Entonces yo le quiero recomendar, espero que me acepte la recomendación. Muchísimas gracias, porque ya van 5 veces. Bueno, y si alguien llega ahorita a solicitar la entrada, pues lo vamos a dejar entrar lógicamente, lo vamos a emitir, pero me tocará repetir esto por 6ª vez. ¿Listo? Gracias. Muy amables. Entonces vamos a continuar. Ok. Estaba yo diciendo. A ver. Estamos viendo el tema del decreto divino. El tema del decreto divino, y esa sería la 5ª lección relacionada con el tema del decreto divino, y hoy la vamos a relacionar con algo. ¿Por qué? Porque la definición hasta donde la llevamos dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y estábamos diciendo, eso por un lado crea una claridad impresionante con respecto al Dios soberano. Pero por el otro lado, crea una serie de preguntas, interrogantes y hasta contradicciones en la cabeza de algunos. ¿Por qué contradicciones? Por lo siguiente. Porque ya que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, entonces ¿será que Dios ordenó libre e inalterablemente mi propia vida pecaminosa? ¿Y Dios ordenó libre e inalterablemente mi vida carnal? ¿Dios ordenó libre e inalterablemente que yo viviera todos los años que viví allá muerto en delitos y pecados? Dios ordenó libre e inalterablemente que yo viviera allá en esas obras de la carne. Es decir, Dios ordenó mi vida carnal, mi vida mundana, mi vida pecaminosa, mis pecados, mi mal comportamiento, y no solamente lo que concierne a mí, sino lo que concierne a todos los seres humanos. Eso hace o convierte a Dios en el autor del pecado, en el autor del mal, en el autor de lo malo. Ya que Dios lo creó todo, también creó lo malo. Ya que Dios lo creó todo, también creó el pecado. Opa, ¿no es cierto? Que aquí tenemos nosotros una definición y hay que tener mucho cuidado. Por eso damos lección tras lección, y esto no se puede comer atragantándose uno, ¿sí? Sino que se tiene que ir comiendo bocado a bocado, renglón a renglón, línea a línea, palabra a palabra. Toca así para poderlo entender, ¿cierto? Porque, mire la definición, después de que dice Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Ahí la lleva, ¿cierto? Pero a continuación, la definición sigue diciendo, sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni obliga el albedrío o la capacidad de decisión de las personas. Esto también tiene que escribirlo, mi estimado hermano en Cristo. Entonces ya tiene la primera parte de la definición, ¿cierto? Entonces vamos con la segunda parte. Dice, sin embargo, lo hizo de tal manera
Yo lo voy leyendo, usted lo va a ir escribiendo, ¿listo? Mire, y lo voy a leer las veces que sea necesario, no importa, hasta que usted me diga, lo tengo. Cuando todos me digan, lo tengo, quiere decir que lo tiene escrito. Si ya lo tiene escrito, pues entonces podemos ir avanzando. Entonces, yo voy leyendo. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni obliga el albedrío o la capacidad de decisión de las personas. Lo vuelvo a leer, usted tiene que irlo escribiendo, por favor. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni obliga el albedrío o la capacidad de decisión de las personas. Lo vuelvo a leer. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni obliga el albedrío o la capacidad de decisión de las personas. Usted, en la medida en que lo tenga ya escrito, por favor va escribiendo ahí, lo tengo. Y al escribir lo tengo, pues entonces yo ya sé y recibo las indicaciones. Mientras que no sea así, yo seguiré leyendo. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni obliga el albedrío o la capacidad de decisión de las personas. Ok, tengo 5 personas que dicen lo tengo. Yo creo que ya todo lo tienen, ¿cierto? Hasta el que no contesta, hasta el que no participa, creo que ya lo tiene. Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, 7 personas diciendo lo tengo. Ok, entonces ya lo tiene. Bueno, entonces ya todo lo tiene. Ok, muy bien. Ahora, mire cómo va esto. Dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, aclarándolo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni obliga el albedrío o la capacidad de decisión de las personas. Ahí ya tiene usted 2 partes de la definición. 2 partes, luego ¿cuántas son? Son varias, tenga paciencia, son varias. Pero ¿esto qué le dice a usted? Pues por una parte le dice que Dios desde la eternidad por el sabio y santo consejo de su voluntad ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede y eso convierte a Dios en el Dios soberano. En el Dios soberano, pero aclarando que Dios lo hizo de tal manera que ni es el autor del pecado, Dios no creó el pecado, ni obliga el albedrío, ni obliga la capacidad de decisión de las personas. Se aclara en la definición lo que es albedrío. Recuerde que albedrío es la capacidad de decisión de las personas y no hablamos usted y yo de un libre albedrío, porque una persona que está muerta en delitos y pecados no puede tener libre albedrío. Su albedrío está como está la persona, muerto. Entonces hablamos de un albedrío muerto, no libre, sino esclavo, porque siempre tendrá una inclinación hacia el pecado. Ok, muy bien. Muy bien. Nos encontramos con lo siguiente, es que el mundo está lleno de pecado, el mundo está lleno de impiedad, el mundo está lleno de secularidad, el mundo está lleno de carne. Y por el otro lado tenemos la doctrina y la experiencia del Dios soberano. ¿Cómo así el Dios soberano, pero el mundo está lleno de pecado? ¿Cómo así el Dios soberano, el Dios que todo lo puede? El Dios que hace lo que quiere en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pero el mundo está lleno de impiedad, el mundo está lleno de violencia, de asesinato, de aborto, el mundo está lleno de inseguridad, el mundo está lleno de homicidio, de robo, de hurto, el mundo está lleno de todo eso. ¿Cómo así? Pues eso, mi estimado hermano, es lo que en la teología se estudia bajo el siguiente término. Este término, el que le acabo de escribir ahí. Usted me hace el favor y lo vuelve a escribir para yo cerciorarme que a usted le apareció allá en el chat. Solamente es volverlo a escribir. Vuelva a escribir con su puño y letra, por favor. Bueno, no letra, con su puño y tecla, más bien. Vuelva a escribir ahí lo que le acabo de escribir. Teodicea. Eso, muy bien. Teodicea. Teodicea. Mire, la teodicea es una parte de la teología que se encarga del estudio o que se centra en la cuestión del asunto del pecado
relacionado con la soberanía divina. O sea, la teodicea es esa rama de la teología que intenta despejar dudas con respecto a, por un lado, el Dios soberano, el Dios preordenador, predestinador, el Dios que decreta, y por el otro lado, el tema del mal, el tema del pecado, el tema de la impiedad, el tema de la secularidad, el tema de la carnalidad. La teodicea es la rama de la teología que se centra en la cuestión del problema del mal. ¿Pero por qué lo llaman el problema del mal? Mi estimado hermano, porque si usted está exponiendo el Evangelio y usted habla de un Dios soberano, usted habla de un Dios que decreta y usted dice, Dios desde la eternidad por el sabio y santo consejo de su voluntad ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, el escéptico, el cuestionador, inmediatamente va a entrar a preguntarle, o sea que Dios creó el pecado y usted va a quedar así. O sea que Dios creó el mal y usted va a quedar así. O sea que Dios creó a un diablo que primero fue un querubín, pero malo. Y Dios lo creó malo para que se rebelara y usted va a quedar así. O sea que Dios creó una semilla de maldad y la puso dentro de Adán y la puso dentro de Eva y usted va a quedar así. Entonces usted necesita pasar a explicar eso a la luz de la Biblia. Y cuando usted intenta pasar a explicar eso a la luz de la Biblia, entonces usted se metió en una rama de la teología que se llama teodicea. Cuando usted está en la defensa de Dios, está defendiendo la santidad de Dios, su soberanía y su santidad, la está defendiendo del tema del asunto del pecado y la maldad, entonces usted está haciendo una teodicea. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Esto está claro o usted desea que yo se lo vuelva a explicar? Dígame si está claro, dígame si no está claro. Porque ojo, dentro de 8 días yo voy a preguntar esto y pues las respuestas tienen que ser correctas. Por eso estoy preguntando y creo que en cada lección voy explicando y pregunto si está claro, si me estoy haciendo entender, si le ha quedado claro. Ok, muy bien. Entonces por eso el tema del pecado representa un problema en la exposición del Evangelio. El tema de la maldad del hombre representa un problema en la exposición del Evangelio. El tema de la maldad de Lucero representa un problema en la exposición del Evangelio, ¿sí? Es un problema por causa de los cuestionadores, es un problema por causa de los que lo debaten, es un problema por causa de los escépticos. Por eso es un problema. Y usted tiene que aprender a sortear ese problema. Y usted tiene que salir en defensa del Dios soberano. Y tiene que salir en defensa del Dios santo. Y tiene que decir, aunque Dios es preordenador, preorganizador, predestinador, soberano, Señor de todo lo que existe, Dios no creó el pecado, ni obliga a la criatura a que peque. Porque eso es lo que dice la definición. Ni creó el pecado, ni pone pecado en nadie, ni obliga a la criatura a que peque. Ojo, Dios no creó el pecado, ni puso pecado en el corazón de Lucero, ni obligó a Lucero a que peque. Ojo, Dios no creó el pecado, ni puso el pecado en el corazón de Adán y Eva, ni obligó a Adán y Eva a pecar. Aplicándolo a nosotros mismos, Dios no creó el pecado, ni sembró el pecado en su corazón, ni en mi corazón, ni nos obligó a nosotros, ni nos obliga a nosotros, usted y a mí, a pecar. ¿Eso está claro o no está claro? Le acabo de decir 3 cosas. Le acabo de decir 3 cosas que Dios no hace. Dios no y Dios no. Se lo apliqué a Lucero, se lo apliqué a Adán, se lo apliqué a Eva, se lo apliqué a usted y me lo apliqué a mí. Hice 5 aplicaciones. Hágame el favor, usted acaba de decir las 3 claras. Recuérdeme las 3, escriba las 3 en un solo párrafo. Dios no y Dios no. Porque esa conclusión en 3 frases es exactamente lo que tenemos en la definición que acabamos de dar. Regáleme esa respuesta, por favor. Las 3 no que acabé de mencionar. Las 3 no que acabé de decir. En un solo párrafo. Gracias, por favor. Porque los otros sí lo conocen en normalito, pero que para matrimonio se vaya allá y ese se lo dio. Las 3 no, por favor, gracias. Claro. ¿Necesita qué más? Bien, tenemos aquí la línea. ¿Me pasa la dirección de allá? Bien, se llama
Entonces dice, Dios, a ver, las tres, Dios no creó el pecado, ni puso el pecado en nuestro corazón, ni nos obliga a pecar. Bueno, y el resto. Yo sé que acabo de leer la respuesta de Joana, pero tengo que leer todos los nombres. ¿Dónde está la respuesta de Joana, Gloria, Marta León, Cecilia, Juan Esteban, Natalia, Diva, Liliana, Marley, Germán, Denise, María Sánchez, Walter, Henry, Gladys? La respuesta de todos es necesaria. Dios no, lo voy a leer, que si usted está escribiendo, pues lógicamente yo tengo que tener respeto para con usted y leerle. Dios no creó el pecado, ni sembró el pecado, ¿sí? ¿En dónde? Ni obliga a que nosotros pequemos. Ok. Dios no creó el pecado, Dios no pone el pecado en el corazón de nadie y Dios no obliga a pecar a nadie. Excelente, Natalia. 1. Dios no creó el pecado. 2. Dios no sembró el pecado en nadie. 3. Dios no sembró el pecado. Eduardo. 3. Vamos a dejarlo en 3. Dios no obliga a nadie a hacerlo. Ok. Muy bien, Denis. Dios no creó el pecado ni puso el pecado en el corazón del hombre y no obliga al hombre a pecar. Ahí lo tengo. Excelente, Denis. La señora Cecilia aclara en el corazón. Muy bien, señora Cecilia, por la aclaración. Dios no creó el pecado, ni puso el pecado en el corazón del hombre, ni obliga a pecar a nadie. Bien. Dios no creó el pecado, no sembró el pecado en nadie, ni me obliga a pecar. Bien, Marley. Dios no creó el pecado, ni obligó a Lucero a pecar. Dios no creó el pecado, ni obligó a Daniel a pecar. Dios no creó el pecado, ni obligó a pecar a ningún ser humano. Ok, entonces, 1. Dios no creó el pecado. 2. Dios no siembra el pecado en el corazón de nadie. 3. Dios no obliga a nadie a pecar. Dios no creó el pecado, ni sembró el pecado en mi corazón, ni nos obliga a pecar. Ok, muy bien. Si alguien más está escribiendo, no renuncie a la idea. Siga escribiendo, por favor. Yo le aseguro, voy a leer lo que usted me diga. Bueno, don Henry está diciendo que tiene dificultad con el volumen. Pregunta, ¿usted me está escuchando bien? ¿Usted me está escuchando bien? Quizá ese asunto solamente de la conexión. Ok, dice que me está escuchando bien. Que nada sirve yo hable de aquí a las 7 si usted no me está escuchando bien. Me tiene que copiar bien. Debe ser, don Henry, sí señor. Bueno, listo. Ok, ya teniendo esas 3 cosas claras. Pregunta, ¿esas 3 cosas están claras? Vuelvo y se lo pregunto. Sí. Muy bien. Algunos dicen, eso es una contradicción con el tema del decreto divino. No, no hay ninguna contradicción. Sí, es una No, espere que eso lo vamos a explicar. A ver si alcanzamos hoy. Si no alcanzamos totalmente hoy, pues entonces hoy y dentro de 8 días. Qué pena, toca así, ¿cierto? Bueno, revisemos algunos casos. A ver, Dios no creó el pecado, Dios no puso el pecado en mí y Dios no me obliga a pecar. Bien. Revisemos algunos casos. Génesis capítulo 45, versículo 5. Me avisa cuando ya, por favor. Aprovechemos bien el tiempo. Mire que perdimos unos minutos al comienzo, ¿cierto? Por andar repitiendo que comenzamos a las 6 de la tarde, por favor. Ah, me regañó, me pegó una vaciada. No, pero ¿a quién le pegamos vaciada? No, fue una recomendación. ¿Listo? Si ninguno diga, por eso que acaba de decir, yo quiero cambiar de iglesia. Yo creo que me voy porque me sentí humillado. Por favor. Génesis capítulo 45, versículo 5. ¿Listo? Sí, no puede pasar. Llegué a las 6 y 2 y me metieron un No, eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. Génesis capítulo 45, versículo 5. Dice, me avisa. ¿Ya? ¿Alguna otra persona que diga ya estoy ahí? Listo. Mira lo que dice. Desde el versículo 5 y leemos hasta el 8. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros por posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y realmente es su gracia especial la que le abre a uno los ojos y le permite ver estas verdades tan impresionantes que hay en estos versículos. ¿Por qué? Porque estamos en Génesis 45. Si estamos en Génesis 45, estamos todavía en el relato de la vida de José. Y usted se acuerda lo que le ocurrió a José, ¿cierto? José, el trato que le dieron sus hermanos y cómo resultó dando volantines, como decimos nosotros, dando volantines, dando vueltas
traspiés, pues resultó convertido en el segundo al mando en Egipto. Pero eso es después de una serie de traiciones y de una serie de cosas malévolas, maquiavélicas, que tramaron sus propios hermanos en contra de él. Espero se acuerde, ¿sí? Porque pues no tenemos aquí el espacio pues para narrar o describir toda la vida de José, pero espero se acuerde, y ya la tercera vez que le pregunto, que si se acuerda lo del relato de la vida de José, y se acuerda lo que le pasó, lo que le ocurrió, y lo que... bueno, gracias por decirme. Bien, sí o si no nos toca ponernos más bien es como a hacer un relato descriptivo o una biografía paso a paso de la vida de José, y para eso no tenemos tiempo acá. Entonces dice: ahora pues no os entristezcáis. Ya aquí el título que hay sobre el capítulo 45 dice: José se da a conocer a sus hermanos. O sea, la historia ya va bien adelantada. José ya es un hombre poderoso en Egipto, ¿sí? Y sus hermanos, ya sabe también lo que pasó con ellos, pues a raíz del hambre y a raíz de la tribulación y a raíz de los problemas recibieron su propio trato, porque el texto dice: te cercaré de cardos y espinos, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Y así es que el Señor le toca con más de uno, sino con todos. Entonces ya llega el momento en donde José se da a conocer a sus hermanos. Se da a conocer porque hasta el momento todos estaban convencidos que él no era sino el segundo al mando en Egipto. Pero se da a conocer ahora como su hermano. José los había identificado desde el comienzo, pero ellos a él no, lógicamente. ¿Por qué? Porque ellos seguían siendo los mismos. Pero él no seguía siendo el mismo. Ellos no habían sufrido una transformación. Eso se da lentamente. Pero él sí había sufrido una transformación impresionante, comenzando desde su apariencia, su vestimenta, su atuendo. Entonces dice el texto, allá José hablando con sus hermanos: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese, note lo que dice, de haberme vendido acá. La primera parte del versículo dice: ustedes me vendieron acá. ¿Quiénes fueron? Ustedes. ¿Quiénes fueron? Los seres humanos, en este caso los hombres, los hermanos de José. Ustedes, los hombres, me vendieron acá. Es decir, ustedes, los hombres, me trataron de una manera sin misericordia, sin compasión, carnal y hasta diabólica. Ustedes, los hombres. Pero a continuación dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pero ¿al fin qué? Y la persona sin entendimiento, cuando lee el versículo, inmediatamente va a encontrar la contradicción. Es la persona sin entendimiento en la cual le escasea la gracia especial. Pero usted tiene entendimiento y tiene abundancia de gracia especial divina. Cuando usted llega a este versículo, pues usted entiende. ¿Quiénes lo hicieron? Pues lo hicieron los hermanos de José. Pero aquí dice: para preservación de vida me envió Dios. O sea que lo hicieron los hermanos. ¿Y cuál fue la actuación de Dios ahí? Los hermanos planearon. ¿Dios qué fue lo que hizo? Los hermanos maquinaron. ¿Dios qué fue lo que hizo? Los hermanos vendieron a su hermano. ¿Dios qué fue lo que hizo? Analícelo y responda. El hombre hace. Pero hace. No está entendiendo la pregunta. Porque usted lo tiene que relacionar es con la doctrina del Dios soberano, la doctrina del Dios que todo lo preordena, todo lo predestina, la doctrina del Dios que todo lo decreta. Ojo con esto. Los hermanos no lo hubiesen podido hacer, todo lo maquiavélico que planearon, no lo hubiesen podido hacer si Dios, ahora sí creo que se entendió, ¿cierto? Cualquier otra cosa que esté respondiendo no viene al caso, está por fuera del contexto. Ahí está, los hermanos no lo hubiesen podido hacer si Dios no lo permite. Permite. Y resulta que lo que Dios permite, de permitir, de permiso, la palabra permiso, dígame si tiene que ver con la idea de la soberanía. Dígame si la palabra permiso tiene que ver con la idea de la autoridad. Dígame si la palabra permiso tiene que ver con la idea de preordenar, predecidir, predestinar. Dígame si la palabra permiso, permitir, tiene que ver con la idea del decreto divino.
¿tiene que ver o no tiene que ver? Por supuesto. Si a usted su hijo para salir a la calle tiene que pedirle a usted permiso, quiere decir que usted es la autoridad, quiere decir que usted es el que manda, quiere decir que usted es el que pone las reglas. Así tal cual. Es así como funciona. Así funciona. No estamos preguntando ninguna otra cosa. Solamente estamos en una palabra. Ojo que si usted se va por otro lugar, ya está en otro versículo, o ya está en otro capítulo, o ya está en otro libro, pues está perdiendo la revelación aquí del versículo en cuestión, que es el versículo 5. Porque por un lado dice, ojo que por un lado dice que fueron los hermanos con lo que hicieron los que empujaron a José a llegar a Egipto. Pero por el otro lado dice que fue Dios el que llevó a José a Egipto. ¿Al fin qué? ¿Fueron los hermanos de José o fue Dios? ¿Fueron los hermanos de José o fue Dios? ¿Quién fue? Respuesta: los dos. Respuesta: los dos. Ojo que si usted escribe solamente Dios o escribe solamente los hermanos, pues entonces usted se fue a un extremo. Recuerde lo que estamos predicando los domingos. Extremismos no. Usted tiene que revisar las dos caras, porque por eso es que aparece mucho especulador hablar en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Y se queda con su especulación y se va sin el conocimiento y sin la revelación de Dios. No, fueron los dos. Dios y los hermanos. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque los hermanos lo hicieron, los hermanos lo ejecutaron. Ejecutar en el sentido de realizar la acción, ¿no? La ejecución de la acción, no matar a José. No entiende ejecución. ¿Pero en qué parte dice que mataron a José? No, en ninguna parte. Aquí estamos hablando de ejecutar la acción. Los hermanos lo hicieron. Ahí está Joana muy bien. Los hermanos lo hicieron y Dios lo permitió. Dios permitió las acciones de los hermanos. Dios permitió el mal obrar de los hermanos. Ok, vamos ahí. Vamos ahí. Porque mire, présteme atención. Présteme atención porque a esto le falta una partecita en la definición que tenemos que ir reforzando y repitiendo y repitiendo y repitiendo para que todo quede claro. Es que el decreto de Dios, ojo lo que voy a leer acá, que usted también va a tener que ir escribiendo. El decreto de Dios no depende de las cosas que pueden o no suceder. El decreto de Dios no depende de las cosas que pueden o no suceder. Porque si el decreto de Dios depende de las cosas que pueden o no suceder, pues entonces el decreto de Dios queda ahí como en el limbo, esperando a ver si de pronto quizás de alguna manera tiene alguna clase de cumplimiento. El decreto divino no depende de las cosas que pueden o no suceder, sino que más bien Dios dentro de su decreto hace que las causas se den para que los resultados ocurran. Dentro del decreto Dios hace que las causas se den para que los resultados ocurran. Entonces, ¿cómo queda esta tercera parte de la definición? Que el decreto divino no depende de que las cosas puedan o no suceder. No depende de las cosas que pueden o no suceder. Sino que Dios, en su decreto divino, más bien hace que las causas se den para que los resultados ocurran. Tiene que escribirme, lo tengo, si ya lo escribió. Mientras que usted no escriba eso, yo voy a tener que seguir leyendo. Que el propósito divino, el decreto divino no depende de que las cosas puedan o no suceder, sino más bien Dios hace que las causas se den para que los resultados ocurran. Porque el decreto divino no depende de que las cosas puedan o no suceder, sino que más bien Dios hace que las causas se den para que los resultados ocurran. 2 personas dicen, lo tengo, al menos 5, van 3. Porque el decreto divino no depende de que las cosas puedan o no suceder, sino más bien Dios hace, es decir, Dios se asegura que las causas se den para que los resultados ocurran. Ya, suficiente. Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas diciendo lo tengo. Ok, creo que ya todos lo tienen, ¿cierto? Muy bien.
Ahora, revisando esta definición, ya tiene una definición usted en un párrafo y en 2 párrafos y en 3 párrafos, y así poco a poco en las lecciones vamos a ir complementando esto. Pues entonces, regresando a Génesis 45, versículo 5, dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. No, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Quiénes? Los hermanos. ¿Quiénes lo vendieron? Los hermanos. No fue Dios. ¡Ojo! Ojo con lo que respondimos hace un rato, ¿no? ¿Quién vendió a José a Egipto? Dios. No, pero ¿cómo se le ocurre responder eso? Los que vendieron a José a Egipto fueron los hermanos. Ahí dice claramente. Y después dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Me envió Dios, al fin que yo llegué a Egipto porque ustedes me vendieron, o llegué a Egipto porque Dios me envió. Mire la pregunta. ¿Yo llegué a Egipto porque ustedes me vendieron, o yo llegué a Egipto porque Dios me envió? ¿Cuál es la respuesta? Le repito la pregunta. ¿Yo llegué a Egipto porque ustedes, mis hermanos, me vendieron, o llegué a Egipto porque Dios me envió? Y la respuesta es, o tienen que animarse a contestar, por favor. La respuesta es ambos. La respuesta es los dos. Recuerde que es un aula, es un discipulado. Y usted no puede conectarse sencillamente a dejar que se escuche. No. Debe conectarse, debe involucrarse para que fluya. Bien, los dos. Los dos, sí, claro. Los dos, porque los hermanos, con ese odio, con esa bronca que le tenían, pues lo vendieron. Y Dios, dése cuenta la última definición, que el decreto divino no depende de que las cosas puedan o no suceder, sino más bien Dios hace que las causas se den, usa esas causas para que los resultados ocurran. Y aquí ¿qué fue lo que Dios usó? Que Dios no lo creó. ¿Qué fue lo que Dios usó? Que Dios no lo puso en el corazón de ellos. ¿Y qué fue lo que Dios usó? Que Dios no los obligó a hacer eso, pero al fin y al cabo Dios lo usó. ¿Qué fue lo que Dios usó para que José terminara allá en Egipto? Exactamente, Germán, muy bien, exactamente eso, la maldad de los hermanos. Muy bien, Joana, la rabia. ¿Qué fue lo que Dios usó? Muy bien, el deseo de vender también sirve, ok. Lo que hicieron, pero ¿qué hicieron? Sea específico. El malo, excelente. El mal obrar. Pregunta, ¿Dios creó ese mal obrar? Segunda pregunta, ¿Dios puso ese mal obrar en el corazón de los hermanos de José? Tercero, ¿Dios obligó a los hermanos de José a que obraran mal en contra de su hermano? Esto tiene que quedar sumamente claro, por favor. Esto tiene que quedar sumamente claro. Dice el versículo 6. Ahora, el versículo 5, en esa partecita del corazón, dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida. O sea, aquí se da cuenta usted, porque esto tiene una explicación sumamente profunda, sumamente teológica. Nosotros decimos, Dios todas las cosas las usa para bien. Sí, pero usted tiene que entenderlo desde la raíz del asunto. No se vale andar diciendo frases de manera superficial sin entenderlo. Usted tiene que entenderlo desde la doctrina y tiene que entenderlo desde el ejemplo bíblico. La doctrina la tiene en la definición, el ejemplo bíblico pues lo tiene acá. Dios usó la maldad de los hermanos, usó la rabia de los hermanos, usó el odio de los hermanos, ¿sí? Permitió todo eso, que se diera todo eso, y permitió que José resultara así en Egipto, y dice, para preservación de vida. O sea que Dios, así es como convierte una maquinación de muerte en un plan de vida. Así, tal cual. Amén. Y el versículo 6 dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Ok. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Vuelve y dice el versículo 7. Dios me envió. Dios me envió, ¿de qué manera? Usando lo que había en sus corazones, que Dios ni creó, ni puso ahí, ni los obligó a eso.
Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, note lo que dice, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahí lo tiene. Génesis capítulo 50, versículo 20, por favor. Me avisa. Es ahí 5 capítulos después en el mismo libro. 50-20. Me avisa. Ya. Dice el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Otro versículo de esos que son espectaculares, como todos los versículos de la Biblia, ¿no? Pero este versículo tiene una revelación impresionante con respecto a ese tema de la teodicea. O sea, a la defensa que se hace de Dios frente al problema del mal, el pecado, la carne, las maquinaciones del hombre. Que el versículo dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Ok. Vosotros pensasteis mal. Muy bien. Dios creó esos malos pensamientos. Dios puso esos malos pensamientos allá en la cabeza de los hermanos de José. Dios los obligó a pensar de esa manera en contra de José. ¿Sí o no? ¿Cuál es su respuesta? La respuesta es que no. Muy bien, esa es la respuesta. Ok, vosotros pensasteis mal contra mí. Muy lo que dice, mas Dios lo encaminó a bien. ¡Qué tremendo! Todo el mal pensamiento de los hermanos de José, Dios lo encaminó. Regálenme un sinónimo de encaminar, por favor. ¿Cómo así que Dios toma lo malo y lo encamina? Sinónimo de encaminar. Dios toma lo malo y lo corrige. Encaminar, muy bien. Dios toma lo malo y lo dirige, muy bien. Dios toma lo malo y lo direcciona, muy bien. Dios toma lo malo y lo guía, muy bien. Dios toma lo malo y lo endereza, muy bien. ¿Ya dijeron direcciona? Dios toma lo malo y lo transforma, muy bien. Muy bien. Lo transforma para bien. Esta es la manera como Dios toma lo malo y lo encamina, lo guía, lo dirige, lo direcciona, lo transforma para bien. Así, tal cual. Eso, como usted puede analizarlo, solamente lo puede hacer Dios. Uno, en una jaula o en un hueco, primero metieron a José en un hueco, después en una jaula que lo llevaba para Egipto, uno no ve cómo eso puede repercutir en algo bueno. Uno en medio de los asuntos, en medio de los problemas, uno no ve cómo eso puede repercutir en algo positivo, ¿cierto? Humanamente hablando, uno no ve, humanamente hablando eso no se vislumbra. Humanamente hablando, no. Pero cuando usted se acuerda del Dios soberano, cuando usted se acuerda del Dios que decreta, cuando usted se acuerda del Dios que predestina, cuando usted se acuerda del Dios que preordena, es cuando usted en medio del hueco sonríe, mira hacia arriba y dice, en tus manos están mis tiempos. En medio de la jaula, usted mira a través de los barrotes y dice, no se dormirá el que te guarda. Siendo esclavo, usted mira a través de la cornisa y piensa y se acuerda, mi Dios está haciendo, mi Dios está obrando. Él es soberano, hace lo que quiere. Su consejo permanecerá por los siglos de los siglos. Nadie puede estorbar, nadie puede entorpecer, nadie puede frustrar lo que Él ha determinado sobre mi vida desde antes de la fundación del mundo. Amén, gracias a Dios. Amén. Bien.
Ahora, eso es un caso de teodicea, lo que acabamos de leer, ¿no? Revisemos otro. 2 versículos. Primer versículo. Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1. Búsquelo, por favor. Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Ya. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Qué tenaz lo que dice este versículo. ¿No? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Aquí dice que Dios incitó a David. Contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. El contexto dice que ese censo era contado como pecado ante los ojos de Dios. Un censo o un conteo de personas que es contado como pecado, es visto como pecado ante los ojos de Dios. Y el versículo 24:1 dice que Dios incitó a David a que hiciera el censo. Si usted lo lee y se queda ahí, su conclusión es, ya que ese censo fue visto como pecado ante los ojos de Dios y segunda de Samuel 24:1 dice que fue Dios el que incitó a David para que hiciera el censo, eso quiere decir que Dios es el autor del pecado, Dios sembró el pecado en el corazón de David y Dios, porque dice incitó, entonces Dios incitó, empujó, impulsó a David a que pecara en contra de él mismo. Y la lectura de este versículo obviamente crea un problema. Pero cuando se crea un problema entre la soberanía divina, el decreto divino y el asunto del mal, el asunto del pecado, entonces tiene que entrar esa rama de la teología que se llama como, que es la que se encarga de despejar las dudas y defender al Dios soberano. ¿Cómo se llama? Esa rama de la teología que aparece y despeja las dudas y debate y argumenta y saca a Dios bíblicamente, evangélicamente, teológicamente bien librado. ¿Es que Dios acaso necesita defensa? Pues la Biblia dice que usted está puesto para la predicación y la defensa del evangelio. La Biblia dice claramente, maldecid a Meroz, dijo el ángel, maldecid severamente a sus moradores, porque no salieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Obvio que la fe necesita ser defendida. ¿Acaso no lo que dice el libro de Judas? Contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, dice claramente. Obvio que tenemos que salir en defensa de nuestro Dios. ¿Cómo se llama? Se llama, teodicea. Muy bien, así se llama, teodicea. Bueno, ¿y cómo solucionamos el impasse? No, el impasse no lo solucionamos nosotros. El impasse lo soluciona la misma bendita palabra del Dios vivo. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Mire, cuando se habla de crónicas, primera y segunda de Crónicas son las crónicas de los reyes. O sea que muchas de las cosas que usted encuentra en segunda de Samuel, primera de Reyes y segunda de Reyes, usted se las vuelve a encontrar en primera de Crónicas y en segunda de Crónicas. Lo que hacen primera de Crónicas y segunda de Crónicas es tomar lo de segunda de Samuel, primera de Reyes y segunda de Reyes, tomarlo y ampliarlo o profundizarlo o aclararlo en alguno de sus puntos. Entonces, ya que estamos en primera de Crónicas y segunda de Crónicas que sirven textualmente para aclarar o profundizar muchas cosas que de pronto ya leímos en segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes y no quedaron claras, entonces aquí dice, primera de Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Lo vuelvo a leer. Yo creo que usted va a estar diciendo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese
censo de Israel. ¿Qué es lo que enseña 2 de Samuel capítulo 24, versículo 1? Dice que Dios incitó a David. ¿Qué es lo que dice 1 de Crónicas capítulo 21, versículo 1? Dice que Satanás incitó a David. La pregunta, ¿al fin qué? ¿Al fin qué y cómo? ¿Al fin qué fue lo que pasó? Es la pregunta. Y usted la responde con el entendimiento que ya ha venido a su vida. Usted la responde. Responda, por favor. ¿Cómo así? Porque si usted lee por un lado este versículo y por el otro lado este versículo, usted dice, no, si ve una contradicción todavía más grande. No hay ninguna clase de contradicción. Que aparezca la teodicea y solucione el asunto. Que aparezca la teodicea que es experta en soltar nudos y venga a desanudar esto que se arma, repito, en la cabeza del neófito, en la cabeza del murmurador, en la cabeza del detractor, en la cabeza del que siempre está aprendiendo pero nunca llega a un pleno entendimiento. ¿Cuál sería entonces la respuesta? ¿Quién incitó a David? ¿Dios o Satanás? ¿Satanás o Dios? ¿Y cómo fue eso? ¿Cuál es el papel del uno ahí y cuál es el papel del otro ahí? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que ocurrió? Responda, por favor. Muchísimas gracias. Ahí va apareciendo la respuesta. Aparecieron las respuestas, gloria a Dios. Más respuestas, más. Necesitamos muchas más. Anímese, por favor, muchas. Dice don Henry, Satanás incitó, Dios lo permitió. Germán, Satanás orientó a David a pecar, Dios lo permitió. Satanás fue quien incitó a David. Porque ese censo era pecado a los ojos de Dios, pero Dios lo permitió para que ocurran los resultados. Estaba haciendo uso de la definición, muy bien. Satanás indujo a David, mas Dios hace que las causas se den para que los resultados ocurran. Ok, también haces uso de la definición. Satanás incitó a David a pecar y Dios lo permitió a David para obtener después los buenos resultados. Ok, bueno, primero los malos resultados. Castigar a una nación pecadora, ¿no? Después se manifiesta su misericordia y su gracia. Satanás incitó a David, Dios lo permitió. Ok. No falta todavía el neófito, el poco maduro, el carnal, pero ¿para qué Dios permite eso? Yo no lo hubiera permitido. Imagínense, el carnal queriendo aconsejar a Dios, queriendo cuestionar a Dios y diciendo, pero es que Dios, ¿para qué permite unas cosas que la verdad es que yo no entiendo? El hecho que usted no entienda quiere decir sencillamente que es que usted no entiende. Porque todo lo que Dios permite es santo, todo lo que Dios permite es justo y todo lo que Dios permite es bueno, según su santísimo propósito. Yo con poner nosotros a cuestionar al Creador, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Imagina el tiesto de barro alegando con el Creador. Eso no se puede. Satanás incitó a David a realizar el censo que era pecado y Dios usó esa decisión. Esa está bonita, Liliana, esa definición. Satanás incitó a David a realizar el censo que era pecado y Dios usó esa decisión. Miren, Dios usó esa decisión. Pregunta, ¿Dios creó esa incitación? Pregunta, ¿Dios sembró incitación en el corazón del diablo para que fuera y después tentara a David? Pregunta, ¿Dios obligó al diablo a incitar a David? La respuesta, no. Eso quiere decir, mire cómo vamos hasta el momento, que Dios usa lo que ya hace parte de la criatura.
Dios usa lo que ya es la criatura, lo que significa la criatura, lo que representa la criatura. Dios usa lo que está dentro de la criatura, lo usa, lo permite para lograr sus propios resultados. Impresionante. ¿No le parece? Impresionante. Ok. Estimados hermanos en Cristo, por hoy hasta aquí llegamos. Todavía se nos va, yo creo que otra clase, hablando de el decreto divino y el asunto del mal, o el problema del mal. Entonces, dentro de 8 días, yo creo, con más calma, vamos nosotros a mirar el resto de textos bíblicos para complementar este tema y para poder llevarse usted una idea de lo que significa o representa el que aparezca la teodicea al soltar ese nudo y mostrar a Dios como el Dios soberano, como el Dios justo, como el Dios santo. A mostrar a Dios como ese Dios que desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni obliga el albedrío o la capacidad de decisión de las personas. Y no depende de que las cosas puedan o no suceder, sino que más bien hace que las causas se den para que los resultados ocurran. A tu nombre sea la gloria, bendito Dios, te damos infinitas gracias. Eres tan bueno, eres tan grande, mi Dios. De una manera clara nos has hablado y has edificado nuestras vidas. Eres bueno, Señor. Edificas nuestras vidas. Y te pedimos que a través de nosotros otras más personas sean edificadas dentro de esta ciudad, dentro de este país y por fuera de este país. Que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo hemos pedido, Señor, te lo hemos rogado. Que tu palabra, Señor Dios, vaya más allá. Que tu palabra, Señor Dios, vaya al norte, al sur, al oriente y al occidente. Tu palabra que nunca vuelve vacía. Tu palabra, Señor Dios, que causa esos resultados. Te ruego, Santísimo Señor Dios, porque a través de nuestra boca se comparta este mensaje y que a través de los links que compartimos, Señor Dios, otras personas puedan tener acceso a esta información también. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.